Buenos días, amigos televidentes y quienes nos sintonizan a través de nuestra señal en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy prontos a iniciar el curso lectivo y existen dudas de toda índole, pero para aclararlas de la primera fuente tenemos hoy a la viceministra de Educación, doña Melania Méndez, quien muy amablemente nos acompaña hoy en el set. Muchísimas gracias, doña Melania, por venir con nosotros a aclarar dudas de nuestro público. Muchas gracias, muy agradecida por este espacio que espero que sea de mucha utilidad para toda la comunidad educativa nacional. Doña Melania, una de nuestras primeras preguntas es de doña Karen Herrera. Ella dice, mi pregunta es, ¿hay estudiantes que pertenecen a un centro educativo u otro cantón? Y hay personas que vienen de otras localidades. ¿Cómo hacen, cómo están planeando esa estrategia de movilidad, verdad? Y bueno, tal vez quizá antes de responder esta pregunta, tal vez usted nos pueda dar un panorama de cómo se prepara el MEP, ¿verdad?, ante la entrada a clases. Claro, bueno, el día de ayer precisamente el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud comunicaron una resolución que es la que apertura el modelo educativo de este año, que es la educación combinada, donde vamos a tener un trabajo que va a permitir una dosis de presencialidad y también de apoyo educativo a distancia para todo el sistema educativo del país. Es muy importante tomar en consideración que esto nos abre la posibilidad entonces de la atención, en este caso presencial, en los centros educativos. Y de manera específica, acompañando esta resolución, están 4 documentos ligados a esto en la página web del Ministerio de Educación Pública, en el plan Regresar Estrictamente, donde están las orientaciones para la mediación pedagógica, para la educación combinada, los lineamientos de evaluación del aprendizaje, a su vez los lineamientos LSCS 014, que son como la columna vertebral de las disposiciones sanitarias para la apertura de servicios educativos, tanto en el sistema educativo público, primaria, secundaria, como también universitario, y un plan para aperturar el ciclo lectivo por parte de cada centro educativo. Estos documentos están disponibles ahí para toda la comunidad educativa del país. A su vez, Andrea, el día de ayer divulgamos oficialmente el primer calendario escolar digital del Ministerio de Educación Pública, que se puede acceder también a través de la página del ministerio, donde toda la comunidad está invitada a ver todas y cada una de estas disposiciones. Entonces, bueno, ¿qué debemos esperar las familias sobre esto? En primera instancia, una comunicación oficial de los centros educativos, en este caso por parte de las personas directoras, de qué día de ingreso le corresponde, cuántos días a la semana puede asistir esa persona estudiante, ¿verdad? Obviamente el nombre de su maestro, su maestra o sus profesores, y básicamente cuál va a ser el modelo de alternancia y de horarios que se va a ofrecer a cada persona estudiante en ese sentido. Entonces, bueno, consideramos que ya existen todas y cada uno de los parámetros, las disposiciones que pueden ayudarnos a ver de mejor manera cómo vamos a desarrollar el ciclo lectivo este año. Los centros educativos están listos, o sea, el MEP como institución tiene todos esos protocolos, pero ¿están listos los centros educativos? ¿En qué están caminando en estos últimos días previo a la entrada a clases? Los centros educativos estaban precisamente a la espera de estas disposiciones para terminar de concretar sus planes de apertura. Cada centro educativo tiene que desarrollar su plan de apertura a partir de la estrategia de regresar. Muchas personas directoras ya en el año 2020 venían realizando las gestiones con las juntas de educación y liderando todo el proceso de organización presencial, porque el regreso presencial siempre fue una posibilidad desde el año pasado, de manera que hay una preparación de condiciones. Sin embargo, sí reconocemos que requeríamos aterrizar estas disposiciones en el marco de esta resolución. Y ya con esto, entonces, la idea es que preparemos a partir de esta semana y la que sigue todos los requerimientos. Por supuesto que vamos a sentir que no necesariamente estamos 100% preparados, querríamos ver cómo se va a comportar esto. Nosotros estamos pidiéndole a los centros educativos que por favor monitoreen toda la apertura en las primeras semanas de febrero que esto inicia, y sobre todo que se vayan tomando las decisiones paulatinamente para ir mejorando lo que serían los procesos de apertura. Les invitamos a nuestros televidentes de que nos están siguiendo en nuestras redes sociales a que hagan sus preguntas y aprovechen que está la señora viceministra con nosotros. Tal vez seguimos aquí con unas preguntas. ¿Qué pasa con los docentes con factores de riesgo? Todas las materias son presenciales, que algunas puedan ser virtuales, pregunta Jacqueline vía Facebook.
Sí, si te parece, Andrea, me retomo también la pregunta del transporte y después hablo de los factores de riesgo en el caso de las personas docentes. En el caso del transporte existe también un protocolo de transporte escolar. Ahí es importante tomar en consideración todas las previsiones sanitarias que ya estamos tomando desde el año pasado. El uso de mascarilla definitivamente como un requerimiento para las personas estudiantes que viajan en los autobuses, la desinfección a la entrada del centro educativo de manos, el uso, ¿verdad?, de todos los desinfectantes que hoy por hoy estamos además acostumbrados a utilizar. El ingreso al centro educativo es como el ingreso al hogar, ¿verdad? Donde llegamos, nos desinfectamos, donde tomamos todas las previsiones de uso de los dispositivos y todo lo necesario. Es de la misma manera en el tema del transporte. Igual el transporte público tiene que seguir unas disposiciones sanitarias que ya estaban dadas desde el año pasado. Por tanto, pues eso es básicamente. En el caso del transporte escolar sí existe dentro del plan Regresar todo el protocolo específico de la cantidad, del aforo, digamos, de personas estudiantes por buseta, y todo esto está delimitado ahí. En el caso de las personas con factores de riesgo, tanto personas estudiantes como docentes, debidamente documentado el factor de riesgo por parte de la persona docente y presentando pues obviamente toda la documentación debida a su jefe inmediato, que en este caso es el director del centro educativo, se tienen que tomar las previsiones necesarias para poder ofrecer el apoyo educativo a distancia y que esa persona se pueda mantener en ese sentido trabajando desde el hogar. Y entonces, también en el caso de los chicos, recordemos que mientras haya una declaratoria de emergencia nacional, los padres tienen la posibilidad de tomar la decisión de la asistencia presencial o no. Sin embargo, yo quisiera hacer una invitación abierta a todas las familias que nos observan, ¿verdad?, a la comunidad educativa, de que en principio, antes de tomar esa decisión, podamos ver cuáles son la normativa, los lineamientos a la disposición específica del centro educativo donde van a ir las personas estudiantes, qué previsiones se tomaron en cuenta, que podamos generar la posibilidad de ver todos y cada uno de los horarios en que eventualmente asistiría esa persona y sobre eso podamos tomar esa decisión final. Porque pues esto va a depender desde luego de una gestión que las personas directoras están haciendo responsablemente, y creo que pues es importante dar el chance, el espacio para poder recibir todas y cada una de estas consignas. Precisamente hay dudas sobre si enviar a los niños a clases o no enviarlos, cómo será esa evaluación para los padres de familia que del todo consideren que no es el momento, cuál es la postura y también la apertura que ha dado el MEP en esa flexibilidad, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues la invitación es a que todos primero exploremos las disposiciones del centro educativo y veamos, bueno, como dirían las mamás o los papás, me convence, no me convence, estoy inseguro, voy a considerar un día, dos, y con respecto a avanzando el ciclo lectivo voy viendo, todas esas son posibilidades. Entonces, en principio, esperar y mirar, digamos, las disposiciones o consignas del centro educativo. A partir de ahí, el servicio educativo, aquellas personas estudiantes que no asistan, será a distancia, con los lineamientos pedagógicos que veníamos trabajando el año pasado, donde desde luego que la participación y el rol de las familias para la continuidad del servicio educativo es muy importante. Las personas docentes seguirán trabajando las guías de trabajo autónomo que se van a trabajar ahora, no solamente a distancia, sino también en lo presencial, con la serie de recursos materiales que acompañan el trabajo educativo que se tiene que desarrollar. Y la evaluación estaría ligada a las evidencias del trabajo generado en estas guías de trabajo autónomo y dos instrumentos de evaluación sumativa que se estarían aplicando tanto en el primer semestre del año, porque vamos a ver un ciclo lectivo en un primer semestre y en un segundo semestre, entonces existirán, el año pasado únicamente existió un instrumento de evaluación sumativa al final del ciclo lectivo, este año va a haber dos al inicio, dos al final, acompañado con el informe descriptivo del logro. Los puntajes se mantienen como están tradicionalmente, originalmente en el reglamento de evaluación de 65 puntos para, como mínimo para la educación general básica y de 70 para la educación diversificada. Entonces, esos sí son ajustes, están en ese documento de lineamientos de evaluación que está disponible en la página del Ministerio de Educación Pública. Ya usted lo ha mencionado y reiteradamente se ha dicho que hay que esperar un poco, ¿verdad?, al 8 de febrero cuando inician las clases, pero sigue la ansiedad con respecto al tema de los horarios. Dice Aguilar Quesada, doña Teresa, dice,
Me gustaría saber qué grados son los que entran o si son todos en general con diferentes días asignados. Hay mucha duda con respecto a este tema. Sí. En la primera semana, como es la, ¿verdad? Se abre, se apertura, la recomendación que nosotros estamos dando, la disposición que está para los centros educativos en esta formulación de plan de apertura, es que, por ejemplo, en transición, el 8 ingrese el nivel superior, que es el de, en primera infancia, el nivel superior es transición. Todos los chicos que están en transición, los de materno, esa primera semana todavía no. En el caso de la primaria, los de quinto y sexto grado. En el caso de la secundaria, los de cuarto y quinto año. Y aquellos colegios técnicos, además los de doceavo, ¿verdad? Que tenemos, sabemos que en colegios técnicos tenemos hasta quinto, tenemos décimo, undécimo y doceavo, ¿verdad? Entonces los grados mayores. Eso es la recomendación. Sin embargo, hacia la semana del 26 de febrero, todos los niveles tuvieron que haber ingresado ya. De manera que este ingreso es paulatino por semana, pero la persona directora y obviamente todo su personal docente en el centro educativo puede ir viendo el comportamiento, el ingreso de los niveles, de manera que puedan ir semana a semana o inclusive en esa misma semana, por ejemplo, en escuelas chiquititas, los de materno pueden entrar posterior al 8 esa misma semana, pero en una escuela pequeña, por ejemplo, unidocente o dirección 1, que son escuelas pequeñas, ¿verdad? Que podrían tener esta capacidad física de que los chicos ingresen esa misma semana a la parte de presencialidad, pero al 26 de febrero todos tienen que estar ingresados. Eso es algo que está en este documento del plan de apertura y esto lo vamos a ir haciendo progresivo y paulatino. Y en el tema de, ¿verdad? Que muchas familias se deben estar preguntando en este momento qué día le toca a mi hijo, cómo lo hacemos. Esperamos que ya a partir de esta formulación del plan de apertura, los centros educativos puedan definir la alternancia y ya antes del 8 de febrero comunicar a las personas de toda la comunidad si, por ejemplo, mi hijo va martes o jueves o va miércoles o viernes, porque esa es una planificación pues, que depende mucho de la matrícula, el espacio de las aulas, la cantidad de docentes y pues toda la situación del centro educativo en la comunidad en la que está ubicado. Otro sector que se ha mencionado, que se ha oído, preocupado, es el sector docente, ¿verdad? Ellos en varias ocasiones han solicitado hasta el retraso, ¿verdad?, de la incorporación. Vemos a doña Katy López que dice, ¿qué pasa con esos docentes que padecen enfermedades crónicas? Es un riesgo también para los alumnos y los mismos maestros. Estos maestros deben de dar clases solo virtuales, ya que son de alto riesgo y propensos a contagios con los niños, menciona ella. Como les decía, debidamente documentados los factores de riesgo con el expediente médico y sabiendo, ¿verdad?, que se tienen todas las justificaciones debidas, se pueden tomar las previsiones de apoyo educativo a distancia de estas personas docentes. Doña Carolina Méndez pregunta, ¿cómo van a manejar a los niños que padecen de algunas enfermedades igualmente medicadas en caso de una crisis, una alergia, una situación compleja en clases? Pues esta es una situación que se da haya o no haya pandemia. Es decir, muchas personas estudiantes tienen muchos factores de riesgo y tienen muchas situaciones, digamos, personales que se tienen que atender muchas veces en el centro educativo. Sin embargo, pues al existir esta posibilidad de la toma de decisiones de las familias, pues es importante que se puedan, eso sí, hacer responsables por el servicio educativo a distancia, como lo hemos venido haciendo, sobre todo porque el tema del regreso presencial y la posibilidad de interacción en los centros educativos no es solamente un tema, como decir, antojadizo o de porque es necesario, por ejemplo, no sé, justificar alguna cosa. No, es que el regreso involucra el desarrollo socioafectivo de las personas estudiantes que durante el año 2020 pudieron haber tenido limitaciones importantes en esa interacción, en sus habilidades emocionales, en sobre todo su salud mental. Entonces el regreso es una necesidad importante, lo hemos estado trabajando con entidades internacionales a cargo del derecho de las niñas y los niños como UNICEF, y a pesar de que hemos sido muy cautelosos en la situación sanitaria del país, pues también creo que estamos siendo responsables con la situación socioafectiva, emocional y social de las personas estudiantes del país en este momento. Doña Melania, ¿cuál es la acción, cuál es el accionar que van a tener los, me imagino que a un poco largos rasgos, ¿verdad? O los protocolos en caso de un caso
positivo de COVID en una de las aulas o en una de las instituciones. Sí, como parte de las gestiones y responsabilidades del centro educativo está la conformación o reactivación, porque en muchos centros educativos ya existía la Comisión de Gestión del Riesgo, que es una comisión que está por normativa, ¿verdad? Que los centros educativos, de la misma manera que oficinas centrales, direcciones regionales, tenemos que tener una comisión de gestión del riesgo. Esa comisión es la encargada de hacer un abordaje desde la estrategia de regresar si se detecta algún caso positivo de coronavirus. Y las disposiciones han venido cambiando con el tiempo. Inicialmente muchas de las gestiones era, por ejemplo, la clausura total del centro educativo por un periodo del tiempo debido mientras se hace la limpieza y bueno, y pasan todas las implicaciones del contagio, pero actualmente el protocolo implica el aislamiento, ¿verdad? O la pausa del grupo, ¿verdad? De esa persona estudiante o de esas personas estudiantes que fueron identificadas por COVID-19 positivo. Se hace una intervención, se aísla entonces específicamente el grupo, se hacen las limpiezas debidas y bueno, y entonces se hace un plan de abordaje que también está dispuesto en la estrategia de regresar. Okay. Dice Gastón Lubru, dice otra pregunta, el Ministerio de Salud ha pedido no reunirse y en sus lineamientos dice a docentes reuniones de entre el 1 al 5 personas presencial. Dice que sí, que las personas docentes deben de mantener su distanciamiento, pero ¿cómo organizan ellos su trabajo dentro de la misma institución? Sin... Bueno, actualmente el Ministerio de Educación Pública tiene a disposición una plataforma de colaboración que está activa y que es de acceso para todas las personas docentes y directores y en general para todo el sistema del país. Puede haber una gestión preliminar de coordinación mediante el aprovechamiento de la plataforma virtual que está dispuesta. Y bueno, y en el caso de las gestiones ya presenciales, en el caso del centro educativo, se tienen que gestionar las reuniones con la cantidad de aforo y con las previsiones y disposiciones de distanciamiento y uso de los dispositivos que se requieren. En esta entrada a clases, ¿planea el MEP dar un poco de ayuda a aquellas familias que no puedan brindar mascarilla a sus hijos o que tengan en condiciones de bajos recursos? Sí, el Ministerio de Educación Pública tiene una cantidad de mascarillas específicamente para poblaciones vulnerables que se obtienen o que se tienen a través de las alianzas externas que gestionamos el año pasado con la Embajada de Estados Unidos, con USAID y con otras entidades internacionales que han colaborado en el manejo de la pandemia y en la ayuda al país. En ese sentido tenemos una cantidad de apoyos que van a estar dirigidos sobre todo a las poblaciones que más lo requieren en el país y también como parte de estos apoyos de índole social está la entrega del paquete de alimentos que se va a mantener. Es importante aquí tomar en consideración que no van a existir meriendas necesariamente en el centro educativo y por tanto ese paquete va a tener los ingredientes para gestionar las meriendas que las personas estudiantes tienen que llevar al centro educativo, porque si no van a pasar periodos de tiempo sin la merienda. Eso va a tener las frutas, las verduras o inclusive los ingredientes que se requieren para gestionar estas meriendas, hacerlos fresquitos. Por tanto, esto involucra que se entrega el paquete de alimentos para esos objetivos, sobre todo para prevenir el tema del no trasiego de alimentos en el caso de los comedores, pero que seamos muy responsables en que esto esté orientado verdaderamente a la alimentación de la persona estudiante durante su estadía en el centro educativo. Sí, asegurarse de darles ese alimento para que lo lleven a la escuela. Así es. En el caso de las sodas escolares, ¿van a estar habilitadas o también están un poco limitadas? Existen disposiciones para que las sodas reabran, pero tomando disposiciones de salud, ¿verdad? Como las tenemos hoy por hoy en cualquier restaurante, en cualquier soda con la desinfección de las cosas, ¿verdad? Con todas las previsiones respectivas. Sin embargo, las sodas es muchas veces un recurso, digamos, privado que está dentro de los centros educativos, que puede ser de gestión de la Junta o puede ser ¿verdad? Un servicio que ofrece un oferente externo. Entonces, pues esto está totalmente a discreción del centro educativo. Muchos han tomado la decisión de que mejor no se apertura la soda y otros sí, pero con estas previsiones que te estoy comentando. Ok, perfecto. Doña Melania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, 30 minutos
se fueron rapidísimo y muchísimas gracias a ustedes, televidentes, por habernos visto y quienes nos siguieron en nuestras redes sociales. Vamos a estar pendiente y siguiendo el tema, obviamente, del ingreso a clases muy de cerca. Muchísimas gracias, doña Melania, de nuevo por acompañarnos. Con mucho gusto, muy buen día y feliz semana y año bendecido para todos.